es ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de este programa. Hola Evita, ¿cómo estás? Eva. André, Víctor, Luis. Hola. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Bueno, acá, como te digo todas las semanas, en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Y la verdad que en la ciudad de Buenos Aires, que viene teniendo una agenda bastante agitada, vuelve la discusión del código urbanístico. La verdad que esta discusión, si bien parece una discusión sumamente técnica, no es para nada una discusión menor, porque la discusión sobre cómo se planifican las ciudades es clave para el cotidiano de quienes las habitamos. Y entonces el código urbanístico es una de las herramientas de planificación fundamental de la ciudad de Buenos Aires. No es la única. Si recordamos un poco, seguramente vamos a traer lo que es el plan urbano ambiental, ¿no? También una de las herramientas de planificación estratégicas para la ciudad de Buenos Aires y que en el caso de nuestra ciudad está al menos desactualizada 25 años. Si vamos a buscar otra de las herramientas clave para planificar nuestra ciudad, aparece el Código Ambiental, ese código que deberíamos haber sancionado de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución hace casi 30 años, y si bien la justicia le ha ordenado a la legislatura sancionarlo, todavía no tenemos un código ambiental y por supuesto el código urbanístico. El código urbanístico empezó a tomar relevancia en la ciudad de Buenos Aires en el año 2018, cuando el PRO, sin instancias de participación y en soledad en la legislatura, aprobó un código urbanístico que habilitó la sobreconstrucción en la ciudad de Buenos Aires. Una sobreconstrucción que según las zonas de la ciudad iba entre el 300 y el 700%. En ese entonces, la ciudadanía y las organizaciones de la ciudad nos organizamos para rechazar ese código urbanístico que además había sido elaborado por las grandes desarrolladoras inmobiliarias y por supuesto a la medida de sus negocios y cuyas consecuencias ya alertábamos en ese entonces que iba a ser el colapso de los barrios de casas bajas. Hubo en ese entonces una audiencia pública. La participación en esa audiencia, la verdad es que fue récord. En esa audiencia quienes participamos denunciamos que esa lógica de impulsar una sobreconstrucción autoritaria, era autoritaria porque no había tenido instancias reales de participación y además no había tenido ningún tipo de evaluación de los impactos que iba a generar. Esa lógica de impulsar esa sobreconstrucción iba a terminar colapsando la ciudad y llevando a la ciudad a la emergencia urbanística que hoy transita. La realidad es que esa sobreconstrucción, que no fue acompañada del desarrollo de infraestructura, del equipamiento urbano, terminó además destruyendo todo el entorno urbano, destruyendo la identidad barrial y de esto conversamos un montón. Primero fueron los barrios de Núñez, Barrio River, Bajo Belgrano, quienes empezaron a organizarse para frenar la destrucción de sus barrios. Fueron a la justicia, hicieron semaforazos, banderazos y lograron que en la legislatura se diera marcha atrás y se aprobara una ley que le puso límites a este código urbanístico aprobado en el 2018 en estos barrios. Claro, después siguieron organizándose el resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los barrios de casas bajas, y fueron estos barrios elaborando distintos proyectos de ley para modificar parcialmente el código urbanístico. Villa Devoto, Villa del Parque, Palermo, Chacarita, Coglan, Parque Chas, Colegiales, son algunos de los barrios que se organizaron y llevaron proyectos de ley a la legislatura. El impacto y la necesidad de modificar el código urbanístico también fueron temas centrales durante la campaña. Es más, fueron temas centrales en el debate de los candidatos a jefe de gobierno el año pasado. Y me parece que eso fue una enorme conquista de la ciudadanía y de sus organizaciones porque logramos poner en agenda, ¿sí?, un tema del cual mucho no se hablaba y que tenía muchísimo impacto en nuestro cotidiano. Todos los candidatos se comprometieron a revisar y modificar
modificar el Código Urbanístico. Por supuesto que Jorge Macri también enfáticamente prometió revisar y modificar el Código Urbanístico. Esta herramienta de planificación aprobada por ley, además, como es una herramienta de planificación, es una herramienta que tiene que revisarse. La planificación de las ciudades es algo dinámico, no es algo estático. Por lo tanto, la propia ley del Código Urbanístico establece que cada 4 años hay que hacer una revisión. La verdad es que del 2018 a la fecha pasaron más de 4 años, nunca hubo una revisión del Código Urbanístico. Cuando asume Jorge Macri, ahí entonces nos convocan a las organizaciones de la ciudad y a la ciudadanía a poder discutir las modificaciones del Código Urbanístico. Pero la verdad es que nos convocan a un par de reuniones a través de una plataforma virtual tipo Zoom o tipo Meet, en donde las posibilidades que teníamos de intervenir eran 2 minutos cronometrados y en donde además participábamos sin tener ninguna información previa. La verdad que como instancia de participación era una instancia bastante precaria. Hace un par de semanas, justamente, las organizaciones que venimos discutiendo el impacto del Código Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hicimos fue, luego de distintas reuniones, sacar un comunicado conjunto, un comunicado que además fue acompañado por más de 1000 firmas, y en ese comunicado lo que justamente denunciábamos era la falta de instancias reales de participación para discutir la modificación del Código Urbanístico. Insisto, la herramienta clave junto con el Plan Urbano Ambiental y el Código Ambiental para planificar la ciudad y, por supuesto, ¿sí?, con un impacto trascendental en el cotidiano de quienes habitamos la ciudad. En ese comunicado exigíamos un diagnóstico. La verdad que esto es bastante obvio, pero si uno va a modificar una norma, eso es el resultado de que hubo una evaluación pormenorizada. Bueno, lamentablemente el gobierno está proponiendo modificar una norma, en este caso el Código Urbanístico, pero no hay ninguna evaluación participativa y detallada del impacto que generó la aplicación del Código del 2018 a la fecha. También lo que en ese comunicado estábamos solicitando es que se modifiquen los proyectos de ley que los diferentes barrios fueron presentando en la legislatura porteña. Y algo también muy importante, el gobierno está modificando el Código Urbanístico porque reconoce que la ciudad está en emergencia urbanística como consecuencia de este código. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que mientras se discuta la modificación del código, se frenen los permisos de obra. Estas cuestiones básicas, ¿no? Aprobar los proyectos ya presentados y discutidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, frenar los permisos de obra, generar instancias de participación en donde aportar propuestas a la modificación del código, lamentablemente no es lo que aparece reflejado en lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada presentó en la legislatura porteña, que es modificaciones al Código Urbanístico. La verdad es que el gobierno lo que presentó fue una serie de modificaciones, insisto, que de manera inconsulta se presentan, modificaciones que además no son el resultado de una evaluación o de un diagnóstico pormenorizado, son como siempre, ¿no?, esta lógica de decenas de documentos que hay que analizar para poder entender algo que debería plantearse de manera mucho más simple. Pero lo cierto es que en esta lógica de modificar el Código Urbanístico, lo primero que vemos es que esta modificación lo que hace es permitir el regreso de las megatorres a la Ciudad de Buenos Aires. Esto a mí me parece que no es un hecho aislado, esto claramente tiene que ver con que está vigente el RIGI, ¿sí?, que va a habilitar estos megaproyectos extractivos, va a requerir de herramientas para el lavado de todo ese dinero y, por supuesto, la construcción es una de las actividades que se utiliza, sobre todo en las grandes ciudades, para llevar adelante, ¿sí?, el lavado de dinero vinculado a actividades extractivas, legales o ilegales. ¿En qué consiste esta lógica de habilitar esas nuevas megatorres en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno,
Bueno, el gobierno lo que nos plantea es que para garantizarle una rentabilidad equivalente a quienes construyan en el sur respecto a quienes construyan en el norte, como si planificar una ciudad tenga que ver con garantizarle a las grandes desarrolladoras inmobiliarias iguales rentabilidades en las distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Al menos es un concepto completamente errado. Pero lo cierto es que para garantizarle la misma rentabilidad, quienes construyan en el sur van a poder sobreconstruir en otras zonas de la ciudad, y entonces algo que no estaba permitido, que era construir más allá de los 45 metros de altura en la ciudad de Buenos Aires, se modifica. Las grandes desarrolladoras que construyan en el sur van a poder construir torres de hasta 90 metros de altura en distintas avenidas de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que esta modificación no frena los permisos de obra, es más, quienes inicien un trámite de obra, simplemente presenten un formulario, antes que se modifique el código urbanístico, van a ir con el código anterior. Por lo tanto, esto también es muy preocupante, porque en la ciudad de Buenos Aires hay autorizados 20 millones de metros cuadrados que eventualmente pueden construirse. La lógica es que si entramos en una instancia de discusión de un nuevo código, frenemos los permisos de obra hasta tanto ese nuevo código se discuta. La realidad es que pensar en sobredensificar las avenidas con torres de hasta 90 metros de altura no tiene ningún sentido en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado hablamos mucho sobre el tema del barrio Núñez. Es más, hablamos mucho sobre la ruta de La Grieta. Justamente fueron las megaconstrucciones que se llevaron a cabo sobre la avenida Libertador las que generaron, ¿sí?, el deterioro de las viviendas de casas bajas. Y fue el año pasado cuando la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires, en un informe de manera contundente, reconoció esto, que la megaconstrucción en altura, con subsuelos para estacionamientos, eran las responsables de los daños de las casas bajas de Núñez. Es más, ese mismo informe, elaborado por un organismo de la Ciudad de Buenos Aires, alertaba que si se seguían construyendo edificios en altura, los daños en las viviendas se iban a agravar. Tenemos un antecedente. Por lo tanto, la verdad es que la planificación de una ciudad no puede reducirse a, bueno, si construís en el sur vas a poder hacer una torre en alguna avenida. La planificación de la ciudad realmente, ¿sí?, debe abordarse con instancias de participación y además debe abordarse seriamente. Claro, con un mínimo de responsabilidad, Eva, un mínimo de responsabilidad. Absolutamente. Se mueven las casas de al lado, todos los desagües cloacales de una cuadra se mueven las rejillas, se rajan las paredes, y además hay un problema, muere gente. Lo que pasó en Pedro Goyena el año pasado. Exactamente, ¿no? Y además hay un problema del que me parece que se habla poco, y vos sos un especialista, y vos, por supuesto, lo vamos a dejar para la próxima o para cuando haya oportunidad, que es que falta el agua en los barrios. No alcanza el agua a abastecer a todas las nuevas familias. Antes en un terreno vivía 1 o 2 familias y ahora viven 8. 10. Totalmente. La sobredensificación, si no va acompañada de equipamiento urbano, es decir, centros de salud, escuelas, transporte, si no va acompañada del desarrollo de la infraestructura, de agua, cloaca, energía, la realidad es que cuando uno observa las zonas que han sido sobredensificadas, lo primero que te cuentan los vecinos es que no tienen presión de agua, que el agua se les corta, que se les queman todos los equipos que tienen eléctricos porque la tensión empieza a tener picos. Bueno, por supuesto que cuando llegan los altos consumos de energía, ahí es donde también esas zonas se quedan sin luz. La realidad es que no podemos, de manera muy improvisada, insisto, y además para justamente beneficiar a los grandes grupos económicos que van a tener que lavar dinero en estas megaconstrucciones, presentar una modificación del código urbanístico de esta forma. Si se van a construir torres, tiene que esto estar acompañado con desarrollo de infraestructura,
infraestructura, con evaluaciones Bien. de impacto ambiental. Y por otra parte, también es muy importante, si de pronto vamos a generar desarrollo en el sur, ¿cómo vamos a proteger a la población que hoy vive en el sur para que no sea desplazada, para que entonces, ¿sí?, esos barrios gentrificados no las expulsen? Hay muchas herramientas que podemos discutir. Por ejemplo, quien construye una torre, ¿sí?, a partir de estas excepciones y estas modificaciones al código, bueno, que haya un conjunto de unidades habitacionales que sean destinadas para alquiler social, para comodato, para vivienda social. Es decir, la verdad es que tenemos que discutir en serio la planificación de la ciudad, porque la ciudad está en emergencia habitacional, Bien. ambiental y urbanística. Bien, y Eva. simplemente seguir discutiendo esto con los grandes grupos económicos va a profundizar esta crisis que venimos transitando hace tantos años. Clarísimo. Te agradecemos un montón, se nos Beso. está acabando la vuelta, Eva, te mandamos un abrazo enorme. Un beso enorme y bueno, muy linda semana para todos y para todas. Gracias. Eva Kutsovitis en la vuelta completa. Nos quedan 5 minutos, hay muchísima información y vamos a ir por ella antes de despedirnos de ustedes hasta mañana, como siempre a las 6 de la tarde. Víctor, Alberto Fernández.